Hola, mi nombre es Edmena Ciflira y junto con mi compañera Marta Fabiola Hernández Villegas les explicaremos los aspectos principales de la Ley de Aguas Nacionales. Somos estudiantes de la Universidad Veracruzana y este proyecto lo presentamos para la materia de legislación ambiental que imparte la maestra Ana María Rueda. Hola, les voy a platicar un poco sobre los antecedentes de la ley. La Ley de Aguas Nacionales fue publicada el 1 de diciembre de 1992 en el Diario Oficial de la Federación. Esta sustituyó a la Ley Federal de Aguas de 1972 y representa el principal marco de referencia en el ámbito legislativo que emana del artículo 27 de la Constitución Política. ¿Y de qué habla el artículo 27? Este artículo dice que las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional son propiedad de la nación. La Ley de Aguas Nacionales contempla varios conceptos que constituyen una redefinición del marco normativo hidráulico en cuanto a gestión, vigilancia y control, coordinación, concertación, financiamiento y otros aspectos relacionados con la política del agua. Dentro de la ley se encuentran varios aspectos importantes, pero las aportaciones principales son las siguientes. Primero, la adecuación de los aspectos institucionales que propician a una administración integral del recurso hídrico. 2. Se consolida la Comisión Nacional del Agua como la única autoridad ejecutiva en materia de agua. 3. La adecuación de un marco jurídico relacionado con las concesiones y asignaciones que elimina las prácticas burocráticas que entorpecían el trámite de solicitudes y expediciones de título. 4. La creación del registro público de derechos de agua y por último, 5. Establecimiento de consejos de cuenca hidrológica. México está comprometido con los derechos que se han ido integrando en torno al acceso al agua, ya que en el año 2012 fue reformado el artículo 4 constitucional a fin de garantizar a toda persona el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Con esta reforma, México dio un paso significativo en cuanto a los compromisos que tiene en materia de agua, como es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Lo siguiente que les vamos a platicar es sobre la política ambiental en materia de agua. ¿Pero qué es la política ambiental? La política ambiental son las acciones que el gobierno toma para cuidar o proteger el medio ambiente, como resultado de la interacción de los intereses políticos, económicos y sociales, para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. La política hídrica nacional ha respondido desde los principios del siglo XX a las demandas de la sociedad con una gestión de la oferta de agua enfocada al desarrollo socioeconómico, mediante la construcción de infraestructura hidráulica diversa, como son las presas, acueductos, pozos y sistemas de suministro de agua potable y riego agrícola, entre muchas más. Ello ha posibilitado el acceso al agua a un gran número de mexicanos, el desarrollo de la superficie agrícola bajo riego, la séptima más grande del mundo, y el crecimiento de la planta industrial, la más importante de América Latina en términos de producto sectorial per cápita. Para el Estado de México, el agua es un tema prioritario y asunto de seguridad nacional que requiere una atención integral que le permita transitar de un enfoque reactivo a uno proactivo, contar con el abastecimiento de agua necesario y fortalecer la capacidad de respuesta ante los retos asociados al cambio climático. Para ello, ha definido 4 líneas de política pública. 1. Servicios de agua adecuados, accesibles, asequibles y expeditos. 2. Agua para la seguridad alimentaria que aliente la producción suficiente de alimentos para la población y el respaldo a las acciones de la Cruzada Nacional contra el hambre. 3. Manejo responsable y sustentable del agua para orientar su uso y consumo racional. Y 4. Reducir la vulnerabilidad ante efectos del cambio climático y las contingencias ambientales. Estas 4 acciones son una base de la política nacional en materia de agua y requieren la suma de todos los esfuerzos de los 3 órdenes de gobierno y de la sociedad en general. También, como datos importantes, México tiene una cobertura de agua nacional del 92%, cobertura de alcantarillado del 90.5%, 699 plantas potabilizadoras en operación, 2.342 plantas de tratamiento municipales en operación,
20 centros regionales de protección contra inundaciones, 5.163 presas y bordos, de los cuales 667 están clasificadas como grandes presas. El objetivo de esta ley es regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Las disposiciones de esta ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. El agua es un bien de dominio público federal, vital y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la sociedad. Es por eso que vamos a hablar un poco sobre los principios, que son los pilares de la Ley de Aguas Nacionales. La responsabilidad. El presidente de la República debe promover a los estados y municipios se hagan responsables de la gestión de las aguas nacionales en cantidad y calidad que se les haya asignado. Este mismo deberá brindar las facilidades y apoyos para la creación y mejora de los instrumentos que propiciarán una mejor gestión del agua. Prevención. Ya que el presidente debe establecer las medidas necesarias para mantener una adecuada calidad del agua para consumo humano y con ello influir en la salud pública. Y para cumplir con esta política se coordinará y solicitará los apoyos necesarios a los estados y municipios. También se toman en cuenta las medidas para la regulación del uso del agua en las cuencas hidrológicas, incluyendo los acuíferos y los trasvases entre cuencas. Sustentabilidad. La gestión de los recursos hídricos es la base de la política hídrica nacional. Esta se fundamenta en la interrelación que existe entre los recursos hídricos con la biodiversidad y los ecosistemas, ya que son vitales para este recurso y el uso múltiple y sustentable de las aguas. Cooperación. Tanto la educación ambiental como la gestión en materia del agua requieren de la cooperación de todos los órganos competentes en la materia para contar con una buena calidad del recurso, así como de la sociedad para su equilibrio y conservación. Solidaridad. El presidente debe de fomentar la solidaridad en materia de agua entre los estados, municipios y entre organizaciones de la sociedad, en las distintas porciones de las cuencas y organismos de cuenca para poder trabajar como una unidad y cumplir los intereses propuestos. Participación. La participación informada y responsable de la sociedad es la base para la mejor gestión de los recursos hídricos y particularmente para su conservación. Por lo tanto, es esencial la educación ambiental, especialmente en materia de agua. Otro principio que podemos identificar es el bien público, ya que el consumo del agua es indivisible y puede ser compartido por todos los miembros de una comunidad sin exclusión, así como la responsabilidad que se otorga a cada uno de los consumidores. Y ya como sabemos, la titularidad pertenece a los órganos competentes en la materia, o en otras palabras, al gobierno. Los instrumentos básicos de la política hídrica nacional son los siguientes. La planificación hídrica, que incluye los ámbitos local, estatal, cuenca hidrológica, región hidrológica administrativa y nacional. Las concesiones y asignaciones referentes a los derechos por explotación, uso o aprovechamiento del agua, por el uso que se les da a los bienes nacionales que menciona el artículo 113 de esta ley, así como los permisos de descarga y construcción. La gestión de aguas nacionales, para racionalizar las necesidades de esta y contribuir al mejoramiento de la economía y finanzas del agua y gestión. Otro instrumento es el cobro de derechos, que nacieron de la explotación, uso, aprovechamiento, descarga y protección del agua. La participación de las organizaciones de la sociedad y los usuarios
para el desarrollo de actividades específicas. Los apoyos sociales para que las comunidades rurales urbanas marginadas accedan al agua y al saneamiento. Y por último, está el Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua. En cuanto a las restricciones del uso del agua, el Ejecutivo Federal, a través de la CONAGUA, tendrá la facultad para negar la concesión, asignación o permiso de descarga en cualquiera de los siguientes casos. Cuando se solicite el aprovechamiento de caudales determinados en el Programa Nacional Hídrico y los programas regionales hídricos para garantizar un adecuado desarrollo económico, social y ambiental de los asentamientos humanos. Cuando implique la afectación a zonas reglamentadas o aquellas declaradas de protección, veda y reservas de agua. Cuando afecta el caudal mínimo ecológico que forma parte del uso ambiental. Cuando el solicitante no cumpla con los requisitos que exige la ley. Cuando se trate de una transmisión de derechos en ciernes y el titular original no haya pagado oportunamente la cuota de garantía. Cuando se afecten aguas sujetas a convenios internacionales. Cuando la Federación decida emprender una explotación directa de los volúmenes solicitados. Cuando se afecten recursos hídricos programados para la creación o sustento de reservas nacionales y cuando exista causa de interés público o interés social. Es fundamental que la Federación, los estados y los municipios, a través de las instancias correspondientes, usuarios del agua y las organizaciones de la sociedad, preserven las condiciones ecológicas del régimen hidrológico, a través de la promoción y ejecución de las medidas necesarias para proteger y conservar la calidad del agua en los términos de la ley. El gobierno federal podrá coordinarse con los gobiernos de los estados y del Distrito Federal para que estos últimos ejecuten determinados actos administrativos relacionados con la prevención y control de la contaminación de las aguas y responsabilidad por el daño ambiental en los términos en los que establece la ley y otros instrumentos jurídicos. Las personas físicas o morales, incluyendo las dependencias, organismos y entidades de los tres órdenes de gobierno que exploten, usen o aprovechen aguas nacionales en cualquier uso o actividad, serán responsables en los términos de ley de realizar las medidas necesarias para prevenir su contaminación y, en su caso, para reintegrar las aguas referidas en condiciones adecuadas, a fin de permitir su explotación, uso y aprovechamiento posterior, y mantener el equilibrio de los ecosistemas vitales. La autoridad del agua tendrá a su cargo, en términos de ley, promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura federal, los sistemas de monitoreo y los servicios necesarios para la preservación, conservación y mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas hidrológicas y acuíferos, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas respectivas y las condiciones particulares de descarga. A formular y realizar estudios para evaluar la calidad de los cuerpos de aguas nacionales. A formular programas integrales de protección de los recursos hídricos en cuencas hidrológicas y acuíferos, considerando las relaciones existentes entre los usos del suelo y la cantidad y calidad del agua. Establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares de descarga que deben satisfacer las aguas residuales en los distintos usos y usuarios. Que se generen en bienes y zonas de jurisdicción federal, aguas y bienes nacionales, cualquier terreno cuando puedan contaminar el subsuelo o los acuíferos, y los demás casos previstos en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y en los reglamentos de esta ley. Realizar la inspección y verificación del cumplimiento de las disposiciones de las normas oficiales mexicanas aplicables para la prevención y conservación de la calidad de las aguas nacionales y bienes señalados en la presente ley.
También autorizar en su caso el vertido de aguas residuales en el mar y en coordinación con la Secretaría de Marina y cuando provenga de fuentes móviles o plataformas fijas. Vigilar, en coordinación con las demás autoridades competentes, que el agua suministrada para consumo humano cumpla con las normas oficiales mexicanas correspondientes y que se cumplan las normas de calidad del agua en el uso de las aguas residuales. Promover o realizar las medidas necesarias para evitar que basura, desechos, materiales y sustancias tóxicas, así como lodos producto de los tratamientos de aguas residuales, de la potabilización del agua y del desasolve de los sistemas de alcantarillado urbano o municipal, contaminen las aguas superficiales o del subsuelo y los bienes que se señalan en el artículo 113 de esta ley. Instrumentar, en el ámbito de su competencia, un mecanismo de respuesta rápido, oportuno y eficiente ante una emergencia hidroecológica o una contingencia ambiental que se presente en los cuerpos de agua o bienes nacionales a su cargo. Ejercer las atribuciones que corresponden a la Federación en materia de prevención y control de la contaminación del agua y de su fiscalización y sanción en términos de la ley. Y por último, a realizar el monitoreo sistemático y permanente de la calidad del agua y mantener actualizado el sistema de información de calidad del agua a nivel nacional, coordinado con el Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Uso y Conservación del Agua. El Inventario Nacional de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales y el Inventario Nacional de Descargas de Aguas Residuales, así como también otorgar el apoyo a la Procuraduría cuando así lo solicite, conforme a sus competencias de ley, sujeto a la disponibilidad del recurso. En caso de que exista daño ambiental, la CONAGUA intervendrá para que se cumpla con la reparación del daño, incluyendo aquellos daños que comprometan a ecosistemas vitales, debiendo sujetarse en sus actuaciones en términos de la Ley de Aguas Nacionales. Las personas físicas o morales que descarguen aguas residuales en violación a las disposiciones legales aplicables y que causen contaminación en un cuerpo receptor, asumirán la responsabilidad de reparar o compensar el daño ambiental causado en términos de la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones administrativas, penales o civiles que procedan, mediante la remoción de los contaminantes del cuerpo receptor afectado y restituirlo al estado que guardaba antes de producirse el daño. La CONAGUA, con apoyo en el organismo de cuenca competente, intervendrá para que se instrumente la reparación del daño ambiental a cuerpos de agua de propiedad nacional causado por extracciones o descargas de agua en los términos de esta ley y sus reglamentos. La Comisión Nacional del Agua, para hacer cumplir con sus determinaciones, podrá solicitar a las autoridades federales, estatales o municipales el auxilio de la fuerza pública. En caso de que exista un riesgo inminente, daño, deterioro a la salud, a las aguas o a los ecosistemas que estén vinculados con el agua, la autoridad del agua o la Procuraduría, de acuerdo a sus respectivas competencias, podrá realizar de manera inmediata alguna de estas tres medidas. La clausura temporal del aprovechamiento de aguas nacionales. La suspensión de las actividades que dan origen al proceso generador de las descargas de aguas residuales. Y promover ante las autoridades de protección y seguridad pública de los estados y municipios la adopción de medidas urgentes incluidas en el aseguramiento de bienes, remoción o demolición de infraestructura, con el objetivo de proteger la vida y los bienes de las personas. Ahora vamos a platicarles un poco sobre las infracciones y sanciones administrativas que presenta esta ley. La autoridad del agua, que se refiere al organismo de cuenca que corresponda de acuerdo a su competencia, sancionará conforme a lo previsto por esta ley las siguientes faltas. Descargar en forma permanente, intermitente o fortuita aguas residuales que contradigan lo dispuesto a la presente ley en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas,
así como cuando se infiltren en terrenos que sean bienes nacionales o cuando puedan contaminar el suelo o el acuífero. Al explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las normas oficiales mexicanas en la materia y en las condiciones particulares establecidas. También al explotar, usar y aprovechar aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados en los títulos respectivos o en las inscripciones realizadas en el Registro Público de Derechos de Agua. Al ocupar o aprovechar vasos, cauces, canales, zonas federales, zonas de protección y además bienes a los que se refiere el artículo 113 de esta ley sin el título de concesión. Al alterar la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso o aprovechamiento del agua o su operación sin el permiso correspondiente. Cuando no se acondicionen las obras o instalaciones en los términos establecidos en los reglamentos o demás normas o disposiciones que dicte la autoridad competente para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimientos o de la cuenca. Al no instalar, no conservar, no reparar o no sustituir los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas en los términos establecidos. Al explotar, usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo, cuando así se requiera en los términos de la presente ley. Cuando se ejecute para sí o para un tercero obras para alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas de veda o de reservas, sin el permiso respectivo, así como quien hubiera ordenado la ejecución de dichas actividades. Al impedir u obstaculizar las visitas, inspecciones, reconocimientos, verificaciones y fiscalizaciones que realice la autoridad del agua en términos de esta ley y sus reglamentos. Cuando se entreguen los datos requeridos por la autoridad del agua o la Procuraduría, según el caso, para verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y en los títulos de concesiones, asignación o permiso de descarga, así como otros ordenamientos jurídicos. Al usar volúmenes de agua mayores que los que generan las descargas de aguas residuales para diluir, y así tratar de cumplir con la norma oficial mexicana en materia ecológica o las condiciones particulares de descarga. Cuando se suministren aguas nacionales para consumo humano que no cumplan con las condiciones de calidad correspondientes. Al arrojar o depositar cualquier contaminante en contravención a las disposiciones legales en ríos, cauces, vasos, lagunas, aguas marinas y demás depósitos o corrientes de agua, o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo. Cuando no se cumplan con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga. También, al no solicitar al concesionario o asignatario la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua en los términos previstos de la presente ley y sus reglamentos. Cuando se ocasionen daños ambientales considerables o que generen desequilibrio en materia de recursos hídricos de conformidad con las disposiciones en la materia. También, al desperdiciar el agua en contravención a lo dispuesto en la ley y sus reglamentos. Al no ejecutar el cegamiento de los pozos que hayan sido objeto de relocalización, reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro predio, así como dejar de ajustar la capacidad de sus equipos de bombeo cuando se transmitan parcialmente los derechos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales. Al modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente. Cuando se dañe o destruya una obra hidráulica de propiedad nacional. Cuando no se informe a la autoridad del agua de cualquier cambio en sus procesos, cuando con ello
se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales que hubieran servido para expedir el permiso de descarga correspondiente. También, al dejar de llevar y presentar los registros cronológicos a que se refiere la ley. También, al explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en los artículos 113 y 113 bis de esta ley, sin contar con título de concesión. Al explotar, usar o aprovechar bienes nacionales determinados en el artículo 113 y 113 bis de esta ley, en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el respectivo título de concesión. Las faltas mencionadas anteriormente serán sancionadas administrativamente por la Comisión Nacional del Agua, con multas que serán equivalentes al valor diario de la unidad de medida y actualización vigente en el momento en que se cometa la infracción, y en las cantidades que a continuación se expresan. De 260 a 1950 unidades de medida y actualización en el caso de que se cometa cualquiera de estas 5 infracciones. 1. Impedir las visitas, inspecciones, verificaciones y fiscalizaciones que realice la Conagua. 2. No entregar los datos que solicite la Conagua o la Procuraduría para verificar el cumplimiento de las disposiciones de la ley. 3. No solicitar el concesionario o asignatorio la inscripción en el Registro Público de Derechos de Agua. 4. No informar a la Conagua de cualquier cambio en sus procesos cuando con ello se ocasionen modificaciones en las características o en los volúmenes de las aguas residuales. 5. Dejar de llevar y presentar los registros cronológicos a que se refiere la ley. De 1.560 a 6.500 unidades de medida y actualización en caso de descargar aguas residuales en cuerpos receptores que sean bienes nacionales, incluyendo aguas marinas. No acondicionar las obras o instalaciones para prevenir efectos negativos a terceros o al desarrollo hidráulico de las fuentes de abastecimiento o de la cuenca. Usar volúmenes de agua mayores que los que generan las descargas de aguas residuales. Desperdiciar el agua en contravención a lo dispuesto en la ley. No ejecutar el cegamiento de los pozos que hayan sido objeto de reposición o cuyos derechos hayan sido transmitidos totalmente a otro predio. De 1950 a 26.000 unidades de medida y actualización en el caso de ejecutar estas violaciones. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales residuales sin cumplir con las normas oficiales mexicanas. Explotar, usar o aprovechar aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados. Ocupar o aprovechar cuerpos de agua y demás bienes sin el título de concesión. Alterar la infraestructura hidráulica autorizada para la explotación, uso o aprovechamiento del agua. No instalar, no conservar, no reparar o no sustituir los dispositivos necesarios para el registro o medición de la cantidad y calidad de las aguas, o modificar o alterar las instalaciones y equipos para medir los volúmenes de agua explotados. Usar o aprovechar aguas nacionales sin el título respectivo. Ejecutar obras para alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas, de veda o reservas sin el permiso respectivo. Suministrar aguas nacionales para consumo humano que no cumplan con las normas de calidad correspondientes. Arrojar o depositar cualquier contaminante en cuerpos de agua o infiltrar materiales y sustancias que contaminen las aguas del subsuelo. No cumplir con las obligaciones consignadas en los títulos de concesión, asignación o permiso de descarga. Ocasionar daños ambientales considerables o que generen desequilibrios. Modificar o desviar los cauces, vasos o corrientes cuando sean propiedad nacional, sin el permiso correspondiente. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales sin contar con título de concesión. Explotar, usar o aprovechar bienes nacionales en cantidad superior o en forma distinta a lo establecido en el respectivo título de concesión. En los casos previstos de realizar obras para alumbrar, extraer o disponer de aguas del subsuelo en zonas reglamentadas, de veda o reservas sin el permiso respectivo, los infractores perderán, en favor de la nación, las obras de alumbramiento y aprovechamiento de aguas
y se retendrá o conservará en depósito o custodia la maquinaria y equipo de perforación, hasta que se reparen los daños ocasionados, sin eliminar la posibilidad de que se hagan acreedores de otras sanciones administrativas y penales aplicables. El plazo para cumplir con las multas que imponga la Comisión Nacional del Agua será dentro del tiempo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida, el monto de las mismas se actualizará mensualmente desde el momento en que se debió hacer el pago y hasta que el mismo se efectúe, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Si te preguntas, ¿en qué se basa la ley para dictaminar una multa? Bueno, la ley establece los siguientes criterios: la gravedad de la falta, las condiciones económicas del infractor y la reincidencia. Así como hay multas, la Comisión Nacional del Agua tiene la facultad de imponer clausura en los siguientes casos. 1. Incumplimiento de la orden de suspensión de actividades o suspensión del permiso de descarga de aguas residuales, caso en el cual procederá la clausura definitiva o temporal de la empresa o establecimiento causante directo de la descarga. Y 2. Explotación, uso o aprovechamiento ilegal de aguas nacionales a través de infraestructura hidráulica sin contar con el título de concesión o asignación. Para ejecutar una clausura, la Comisión Nacional del Agua podrá solicitar el apoyo y el auxilio de las autoridades federales, estatales o municipales, así como de los cuerpos de seguridad pública, para que intervengan en el ámbito de sus atribuciones y competencia. Las sanciones que procedan por las faltas previstas en esta ley tendrán destino específico en favor de la Comisión y se impondrán sin perjuicio de las multas por infracciones fiscales y de la aplicación de las sanciones por la responsabilidad penal que resulte. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Ahora conoces un poco más acerca de la Ley de Aguas Nacionales. Si deseas saber más información, puedes consultar el documento de Ley de Aguas Nacionales que se encuentra en la página que va a aparecer en la pantalla. Muchas gracias.